Sacerdos in aeternum Christus Dominus secundum ordinem Melquisedec. Queridos hermanos y hermanas, el profeta Daniel hoy nos dice lo que estamos viviendo. De hecho, yo escribí por mandato del Señor un libro sobre el Apocalipsis y sobre el profeta Daniel. En aquellos días imploré al Señor, o sea, habla de nuestro tiempo. Ay, Señor, Dios grande y terrible, que tú guardas la alianza, pero nosotros no hemos sido capaces de guardar la alianza. Nuestros príncipes y gobernantes han cometido crímenes y delitos y nos hemos rebelado y apartado de tus mandatos y de tus preceptos. No hicimos caso de tus siervos los profetas, que hablan en tu nombre, a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón. A nosotros y a mí personalmente me abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, o sea, a los hombres de nuestro tiempo, a los habitantes de Jerusalén, o sea, la Santa Iglesia, y de todo Israel, los de lejos y los de cerca, los de todos los países, por donde los dispersaste a causa de nuestros delitos contra ti. Nos abruma la vergüenza. Nuestros reyes y nuestros príncipes y nuestros padres han pecado contra ti. Y voy a traducir esto. Resulta que la Virgen María se apareció en 1917. Cada 13. El 13 de mayo se nos quedó la canción. Y siempre se apareció en un momento en el que la fe estaba en peligro. Se nos apareció cuando nuestra cultura fue destruida. Bueno, nuestra cultura no, nuestro pueblo fue destruido. El Imperio Español se apareció. La Salé en Francia. A recriminarnos que los conventos se habían vuelto floreros podridos y los sacerdotes cloacas de impureza, y no guardábamos el domingo, haciendo referencia a nuestro tiempo, la Santísima Virgen María. Luego se aparece la Virgen María denunciando, y ahí está denunciando prácticamente la masonería, porque la masonería acabó con nosotros, acabó con España. Cuando habla de España, habla de todas las Españas de la península y las Españas de América. Porque así es delante de Dios, no hay otra. Esto es así delante del trono de Dios. Cuando me muera, eso tendrán que poner sobre mi sepultura. Para Dios solo existe España. Y luego viene la revolución bolchevique,
Y entonces ahí tenemos el azote del comunismo y la Virgen se tiene que aparecer también. Y luego se aparece en otro momento de crisis en Garabandal, España, especialmente porque había empezado la revolución. Y entonces, ¿a quién acusamos aquí? ¿A Pablo VI o a Juan XXIII? La Virgen María siempre defendió al Papa Pablo VI. Lo llamó mi Papa. Siempre la Virgen María dijo que el Papa Pablo VI en Victoria Luken estaba preso, que sufría Pablo VI. Que era el Papa de su corazón, decía la Virgen. Eso lo ha dicho de dos papas, de Juan Pablo II y de Pablo VI. De ninguno más ha dicho eso la Virgen. De ninguno. Ni de Pío X, ni de nadie. No solamente la Virgen María ha dicho de Pablo VI y de Juan Pablo II que eran los papas de su corazón. De ningún otro papa no se puede encontrar en la historia de la Iglesia que la Virgen María haya llamado a los papas de su corazón. A ese, a Pablo VI y a Juan Pablo II. De hecho, para mí es más grande Pablo VI que Juan Pablo II. Juan Pablo II aprendió todo lo que aprendió de Pablo VI. Pablo VI era el papa conservador, bueno, místico, prudente, santo, pobre, tenía todas las características. Entonces, ¿qué ha pasado aquí con nuestros príncipes? La Virgen María se aparece en 1917 y nos da tres cosas especiales. Nos muestra el infierno. Nos podemos ir al infierno. Nos dice que Rusia va a ser el azote de Dios para la humanidad. Ya está sucediendo. Y nos habla de un tercer secreto que nadie conoce. Y que en palabras del mismo Papa Benedicto XVI, pues dice, el que crea que la profecía de Fátima ha terminado está equivocado, decía el Papa Benedicto XVI. Y resulta que hubo un Papa que se llama Juan XXIII. Ese lo acusan de masonería. Pues es posible, no lo voy a defender. Este Papa, lógicamente, si es masón o no es masón, no me importa, es el Papa, lo respeto como Papa, y es el Papa de la Santa Madre Iglesia, y no me atrevo a juzgarlo en ese sentido. Pero voy a decir los hechos concretos de Juan XXIII. Iban en un carro con el padre Malachi Martí y leyeron el tercer secreto de Fátima, que contiene 13 renglones escritos en umbro. En umbro. Ah, no, sí, en umbro. No en portugués, un dialecto. 13 renglones. Lo leyeron. Dice el padre Malachi Martí que era jesuita, que se retiró, que se fue para Nueva York, que se volvió taxista y que pues escribió novelas allá, y en las novelas pues contaban las cosas de la iglesia. El Papa Juan XXIII conoció el secreto. Y un día abrió las puertas de allá, de las ventanas allá en el Vaticano, las ventanas, y las abrió. ¡Ja! Y dijo, la iglesia necesita una nueva primavera. Juan XXIII. Necesita una nueva primavera. Y convocó el Concilio Vaticano II.
lo convocó. Y al convocar el Concilio Vaticano II, que no es malo, no es malo el concilio, pero les voy a decir qué pasó en el concilio. Porque si alguien conoce el concilio, soy yo. ¿Sí? Todo el mundo le echa la culpa al concilio de lo que el concilio no tiene culpa. Entonces convocó el Concilio Vaticano II. Y asisten más de 2000 obispos, es decir, nunca en la historia de la iglesia habían asistido tantos obispos. Los obispos insistían en la condena al comunismo, que se condenara el comunismo. Y entonces, los papas, para poder que les dejaran participar los obispos que vivían en los países comunistas, decidieron no condenar el comunismo, para que los obispos que estaban en los países comunistas pudieran participar en el concilio. O sea, no hubo condena al comunismo y estamos en la época de la Unión Soviética. El mundo estaba dividido entre Estados Unidos, representando el capitalismo, cosa que no es de Dios, y el socialismo, representado en la Unión Soviética, tampoco es de Dios. O sea, el comunismo tampoco es de Dios. Y entonces, ¿qué pasa en el concilio? Ya de tiempo atrás había empezado una reforma litúrgica con unos monjes benedictinos. Sí, venían con un espíritu de rebeldía y ¡pah! Llegan al concilio. Ya tiempo atrás, la masonería había creado el comunismo por la revolución bolchevique y entonces el comunismo llegan obispos comunistas al concilio y llegan obispos masones al concilio. Llegan obispos comunistas y obispos masones llegan al concilio. Lo que había advertido la Biblia. Primero había advertido la masonería cuando nos destruyeron a nosotros, los que sosteníamos la iglesia. Sí, y luego viene la hecatombe con Rusia y entonces llega al concilio. La masonería, varios prelados masones llegan al concilio. Pero llegan cantidad de obispos de muchas partes de África, de todas partes del mundo llegan obispos. Buenos y santos llegan. Y ahí llegó un señor Lefebvre, que era obispo en Gabón, era francés, colonias francesas. Y hay que saber que Monseñor Lefebvre firmó todos los documentos del concilio, todos los firmó. Y el mismo Papa Pablo VI le dice en una entrevista grosera de Monseñor Lefebvre, le dice: Monseñor, pero usted firmó todos los documentos del concilio. Y entonces el concilio llega también la revolución sexual de la década del 60. Empieza el uso de la minifalda, el rock and roll, el movimiento hippie de California y de la región hispánica que los ingleses tergiversaron, ¿sí? Brotó la podredumbre para todo el planeta de California. ¿Y saben qué significa California? Horno ardiente. Y así va a arder California. California en latín significa horno ardiente, infierno. Sí, eso significa California. Y ahí brotaron los matrimonios
homosexuales, el aborto, los anticonceptivos y todas las cosas de California. Todo eso evangelizado por Junípero Serra y por los franciscanos, todas esas misiones. ¿Y ahora qué hacen? Tirar las cabezas de Junípero Serra. ¿Qué hacen? Quitar todo lo hispánico de ahí, porque hay que borrar lo hispánico. Hispánico es igual a católico. Y ahí nos borotó, ahí se ha hecho el nido de Satanás en California. El nido de Satanás para corromper la humanidad. Y ahí nos ha salido la negrura de California. En época de concilio. Eso concluyó en el concilio. Y apareció un presidente bueno y católico. Llegaron a la luna. Y todo el mundo pensaba que la tecnología y todo ya lo habían agarrado con las manos. Y dijeron, no, ya esta iglesia está anticuada. Eso no fue el concilio, ni fue la misa. ¿Sí? Y entonces, Monseñor Lefebvre empieza a desobedecer. Lógicamente, tuvo la presión de Villot, que Villot puede tener tintos de masón. Y Pablo VI tuvo que destituir a Aníbal Bonini, porque tenía decían que el hombre tenía tintes de masón. Aníbal Bonini. No se puede negar eso. Pero la Virgen llama a Pablo VI el Papa de mi corazón. No lo olvide. Y a Juan Pablo II, los dos únicos papas que los llama así la Virgen María. Pablo VI tiene que calmar ese maremoto que se había levantado en ese concilio. Tiene que calmar. Pablo VI murió agobiado, escupido. Y desde ahí, pues, Monseñor Lefebvre fue el primer grosero con Pablo VI. Monseñor Lefebvre estaba pidiendo una cita con Pablo VI, pero seguramente Villot y todo eso, pero Pablo VI le concede la cita. Y ahí está, yo publiqué la entrevista de ambos, todo lo que se dijeron uno y otro, y el Papa siempre fue pasivo, humilde y sencillo en esa entrevista. Y Monseñor Lefebvre fue agresivo con el Papa. Y después me encontré en el movimiento sacerdotal mariano, sí, una cosa donde la Virgen habla indirectamente de Monseñor Lefebvre como un obispo rebelde. Y entonces, pues la iglesia nunca ha derogado la antigua misa. Entonces convirtieron eso en un caballo de batalla. Y ahí salió un rebelde de Monseñor Lefebvre que se llama Williams y se fue a Nueva York y allá fundó la Fraternidad de San Pío V, sala de vacantistas radicales. Dicen que nosotros no somos sacerdotes, que la sede está vacante a partir de Juan 23, que no es válido ningún sacramento. O sea, que en todos estos años la iglesia ni ha confesado, ni ha ordenado sacerdotes, ni hay cardenales, ni hay nada. Los únicos válidos son los de Williams. Y ahí está Vígamo. Vígamo es de esa realea. Allá fue a reordenarse Vígamo con esa realea de hipócritas. Realea de hipócritas. ¿Cuáles son esas realidades de hipócritas? Los que crucifican al Señor. ¿Quiénes crucifican al Señor? Nuestros príncipes, como está en el libro de Daniel, esos son nuestros príncipes. Aquí no terminan los sedevacantistas.
Sí, o sea, nosotros somos laicos para ellos. Todos los cardenales son laicos para ellos. Y no pueden asistir ni a ninguna de las misas porque no es válida la misa. No, los únicos válidos son ellos. Y entonces, Monseñor Lefebvre pone en duda, no la niega totalmente, la Santa Misa de Pablo VI, pero la pone en duda y dice que él no la va a celebrar. Cuando le piden que la celebre y que por lo menos haga los dos ritos, dice que él no lo va a hacer. O sea, ya hace una desobediencia, ya desobedece. Y ya desobedece Monseñor Lefebvre. Y empieza a criticar fuertemente el concilio. Y lógicamente se critica un documento del concilio que se llama la Nostra Aetate. Nostra Aetate. Y es así que muchos de estos se vuelven doctores en la teología tomista y entonces toman la actitud todos estos de Monseñor Lefebvre, sean los de San Pío V, los de San Pío X, los filos lefebristas, todos los afines a esas corrientes se vuelven como fariseos. ¿Sí? O utilizan la misa para decir que ellos son válidos, ¿sí? Que esta misa es inválida, ¿sí? Que es la forma más santa de celebrar la misa. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo eso? ¿Mm? Y aquí se fueron varios, se fue Consuelo, se fue Mary, se fue Mariela, se fueron los de la comunidad de Medellín que estaban con el padre Miguel, se fueron todos. La mayoría de los remanentes salieron de la secta bergoliana para entrar en la secta sedevacantista. ¿Y cómo es la secta sedevacantista? Como los fariseos que crucificaron al Señor, que hoy están crucificando la iglesia. ¿Y cómo lo crucifican? ¿Sí? A ellos se ponen en las plazas públicas con los flecos de los mantos, cortan los pedazos de salmos y de ley escritas y empiezan en las plazas públicas, chavar, nosotros somos los santos, porque tenemos la misa santa. Cuando le dijo una vez la Virgen María al padre Stefano Gobi, celebraron muy bien la Santa Misa. Y quede claro que yo cuando vivía en Tunja iba a visitar al padre Achata y al padre José Luis Pivel, ambos con tendencias sedevacantistas, ¿no? Más el padre José Luis Pivel que el padre Achata. Sí. El padre Achata pues no tiene esas tendencias sedevacantistas tan radicales como nosotros. Y me informaron, me mostraron todo eso. Yo ya estaba decidido a irme contra la corriente y celebrar la misa tridentina. Y el Señor en Santa Marta me prohíbe hacer. Y me dice, no debes hacer eso. Es decir, en palabras, bueno, es que el Señor habla muy cortamente, ¿no? Celebra, sigue celebrando la misa que te han enseñado. Esa es mi voluntad. Yo obedientemente, paré de plan. Y ahora, después de 20 años de sacerdocio, volví a empezar esta cosa. Un pendulito caía en el péndulo de Vicente Montesinos, sedevacantista. ¿Sí? Y en el péndulo que estaba bajo el péndulo del padre Tamayo, sedevacantista.
y en el péndulo del otro padre, Joseph María, sedevacantista. Caí yo en el péndulo de ellos. Me puse a defender a Monseñor Lefebvre. Sí. Y estaba yo en Pereira. Con Patricia Grajales me llama un ermitaño, ella es testigo, para que sepan que no estoy mintiendo. Y tengo una conversación parado, tipo 10 de la mañana, con ese ermitaño, que yo no sabía quién era, pero él sí sabía quién era yo. Y me dice, padre Ricardo, cuidado con irse contra el Concilio Vaticano II. Padre, no es bueno que celebre la misa antigua, padre. Siga celebrando la misa que es la ordinaria, en la que le enseñaron a celebrar, y me dijo un poco de cosas. Y yo sé que a Dios y ahí mismo detení, por eso la ermita tiene el altar pegado, porque estaba en esos momentos y de una vez voy a empezar a celebrar la misa. Pero me detuve porque Dios volvió a detener. Entonces ahí tenemos a los hipócritas fariseos. Entonces, ¿qué pasa en la iglesia? ¿Cuáles son los saduceos? Los bergoglianos, los que relajan la ley. Los fariseos a cumplir con hálito de santidad 613 leyes judías, y nosotros cumplimos la ley católica y aquí no nos falta nada, todo lo cumplimos, y nosotros sí que somos santos porque celebramos la misa santa. Es que estamos santa. ¿Desde cuándo se convirtieron en jueces de la iglesia? ¿Sí? ¿Desde cuándo todos esos hipócritas sedevacantistas se convirtieron en jueces de la iglesia? ¿Son ellos la iglesia? ¿Toda esa manada de sedevacantistas? Entonces, pues el demonio es muy inteligente. La secta bergogliana, que es una secta, y las sectas sedevacantistas, que son sectas, pues saca uno de la secta bergogliana y los pone en las sectas sedevacantistas. De aquí en Colombia. Sí, yo seré juzgado por eso. Estoy en la iglesia católica. Y conmigo 4 pelagatos aquí en Colombia. 4. Y a ver, ¿cuántos se van a ir? Ah, eso sí lo dijo el Señor. Le dijo a Pedro, ¿sí? ¿Y vosotros también nos queréis ir? Dice Pedro. Y Pedro responde, ¿cómo, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y después de que dice eso, y el Señor le dice que eso no le viene de la carne, sino del Espíritu, nos vamos a la pasión, y el cobarde de Pedro está negando al Señor. Y se esconde como una gallina el cobarde de Pedro. Y en la cruz, ¿quién estaba? La Santísima Virgen María, María Magdalena, y el apóstol se fue. Y la iglesia está siendo crucificada, pues por eso no es raro que haya 4 pelagatos al lado de la cruz. 3. 3, no son 4, son 3. Salen de la secta bergogliana y quedan en la secta de los sedevacantistas o en las múltiples sectas de los sedevacantistas. Pero la pregunta es, ¿quién está en la iglesia? Los que están al lado de la Virgen María, que estamos al pie de la cruz, obedeciendo lo que nos manda la Virgen María. Y por eso los hipócritas sedevacantistas no les gusta el libro del padre Stefano Novi, no les gustan las apariciones de la Virgen, no les gusta, y ya cada uno intuye por qué no les gusta.
el Papa Benedicto XVI dejó como magisterio de que la misa ordinaria es esta, la que estoy celebrando, la más atacada de todas, ¿sí? Y que la otra era una forma extraordinaria de celebrar la Eucaristía. Desde ahí tomé la resolución de no celebrar la misa públicamente y de no celebrarla públicamente la otra, ¿sí? O sea, yo puedo hacerlo porque es decir, lo puedo hacer, ¿sí? Pero no de forma ordinaria. Puedo celebrar la Santa Misa tridentina, pero no de forma ordinaria. Y menos en estas circunstancias en las cuales yo estoy envuelto. Menos. Y además debo de obedecer a Dios. Porque uno entra al cielo no por celebrar una u otra misa. Sí, uno entra al cielo no por ponerme mantilla o ponerme falda. No, 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 no. Uno entra al cielo por ser obediente. Y obedientes son los humildes. Aquí está el libro de Daniel. ¿Sí? Señor, nos abruma la vergüenza de nuestros reyes y nuestros príncipes y padres que han pecado contra ti y te han abandonado. ¿Sí? Los príncipes de la iglesia y los gobernantes han abandonado al Señor. Nos avergüenza que los obispos hayan abandonado al Señor. Nos avergüenza que los sacerdotes hayan abandonado al Señor. Y se repite la historia. Los saduceos, pues ahí estaban los sacerdotes. Y los fariseos, ahí estaban los sacerdotes. Y para burlarse hay sacerdotes. La misma historia, como crucificaron al Señor, abandonaron al Señor, pues la iglesia está abandonada. ¿Y por qué no está abandonada? Pues por sus sacerdotes. Unos son cobardes, otros son perros mudos, otros no saben, otros tienen miedo a la cuchara. Pero ninguno está en la verdad. Ninguno. Y que no me vaya a suceder como ese sacerdote de la Fraternidad de San Pío X, que me puse a escucharle su conferencia, que supuestamente tenía un doctorado en tomismo, que decía que esos cardenales no sabían dónde estaban parados, pero que él sí sabía dónde estaba sentado. Líbrame, Señor, de una soberbia de eso, pobre necio. ¿Sí? Juzga a los demás, pero con el dedo con que es juzgado, él mismo se juzga. Ese sacerdote de la Fraternidad de San Pío X. Así es que el Papa Pablo VI tuvo que soportar muchas cosas. Por eso el Papa escribió la Humane Vitae, pero nadie le agradece. Es decir, sobre la prohibición del uso de los anticonceptivos, del infierno de California, que salió todo eso. Nadie le agradece. O el anuncio del Evangelio, ¿no? La carta del anuncio del Evangelio, nadie le agradece. Él era un papa tremendamente conservador, pero lógicamente, sí, tenía que saber llevar la situación tan complicada en la que estaba el Papa Pablo VI. El infierno que le desató el Juan 23, es decir, el incendio que le desató Juan 23, tuvo que apagarlo Pablo VI. ¿Quién dijo que el concilio nos había mandado a cambiar la misa? Eso no fue cuestión del concilio. ¿Quién dijo que el concilio nos había prometido, nos había prohibido el latín? Eso no fue. Eso es como lo dice el Papa Benedicto XVI, una mala interpretación del concilio. Qué tristeza que los sacerdotes hayamos perdido el latín. Qué tristeza. Yo me lamento de eso. Sí. Eso no es orden de la iglesia. Eso es rebeldía. El Papa
Pablo VI, un monasterio benedictino, le pidió el favor que les permitiera recibir la comunión en la mano. Él, como en medio de sus enredos, le dio el permiso, pero después se retractó. ¿Sí? Y eso se volvió una avalancha. Eso no fue culpa del Papa Pablo VI. No. Fue rebeldía del catecismo holandés, de los obispos holandeses y rebeldía de los obispos europeos. Rebeldía. Ahí está la palabra de Dios en el libro de Daniel. Nuestros príncipes, sí, nos abruman por su vergüenza. ¿Mm? Porque hemos pecado contra ti y te hemos abandonado. Y la pregunta es, ¿que realmente con esto sangra mi corazón? La pregunta es, ¿cuántos se van a quedar en la Iglesia Católica? ¿Sí? ¿Uno? ¿Dos? Y la pregunta es, ¿vosotros también os vais a ir? ¿Mm? Yo no me voy a ir de la Iglesia Católica. Yo. Y yo estoy seguro de que Dios no permite que yo me salga de la Iglesia Católica, porque yo suplico con lágrimas que yo no quiero dejar de ser católico. Si es que ayuda no me viene de Dios, yo dejo de ser católico. Sí. Porque el diablo me puede engañar de muchas maneras. Y no quiero caer en la soberbia de ese sacerdote de la fraternidad de San Pío X, hijo de Lefebvre. No quiero caer en eso. Que dijo, esos cardenales no saben dónde están parados, pero yo sí sé dónde estoy sentado. Qué soberbia se puso por encima de los cardenales y él también está en la secta de los fariseos. Sí. Entonces muchos se salen de la secta eso fue lo que le pasó a Dígamo. ¿Sí? Se salió de la secta de los saduceos y se pasó a la secta de los fariseos. Él, Dígamo, es el ejemplo de eso, pero de los radicales, porque se hizo consagrar otra vez obispo. Ahí está. Por los frutos los conoceréis. Monseñor es Chandler o Atanasios de Chandler es otro hipócrita. Es capaz, por un lado, se muestra firme con la verdad. Y alguna vez dijo, no, es preferible la muerte antes de esa inoculación, pero no es capaz de defender la verdad cuando la tiene que defender. Se pasan de la secta, de los fariseos a los saduceos. La misma historia de la época de Jesús repitiéndose hoy. Y la iglesia va al patíbulo. Y Jesús va al patíbulo. Porque la esposa tiene que ir al patíbulo como el esposo ha ido al patíbulo de la cruz. Que me sangra el corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Panem et vinum aptoli.